Fíjense que hemos hablado de algunas cosas, comenzamos a hablar sobre las dispensaciones y si no me están oyendo bien, por favor dígamelo. ¿Me están escuchando bien? Muy bien. Entonces, en el, entendí que hay algunas hermanas hablando conmigo y escuchándola, me di cuenta que había una necesidad de tocar algunos temas. Damos gracias al Señor que nos ayudó de una manera lo más sencilla posible para que todos creo que pudimos entender y también resumida, porque imagínense ustedes, yo quisiera poder darles a mi clase, yo tenía pensado darle un estudio sobre el libro de Daniel y Apocalipsis, tocarlo de nuevo. Una vez lo hicimos, pero había que tocarlo de nuevo porque hay cosas que hay que aclarar y volver a recalcar. Son temas algo delicados, fuertes, en cierto modo, porque imagínense ustedes, estamos hablando de asuntos escatológicos, de los cuales hay muchas preguntas todavía, cosas que no están claras y que uno está oyendo diferentes escuelas que piensan un poco diferente a nosotros y simplemente nosotros quisimos explicar las cosas a la luz de lo que nuestros estudiosos de nuestra escuela nos han enseñado. Falta muchísimo, le digo, que hubiese querido traer, aunque sea a modo rápido, así a grandes rasgos, pero necesitamos más tiempo. No es un estudio del libro de Apocalipsis, pero quedan algunas cosas como fue el qué pasó después, qué pasa después que viene el Señor y arrebata su iglesia. Aquí en la tierra pasan cosas, comienza el Señor, se sienta, el Señor Dios se sienta como el soberano en su trono y comienza a dar órdenes para que se cumplan entonces sus juicios, empezando por su casa, por el pueblo escogido por él, Israel. Y eso, hermana, así como pasaron las demás cosas que se han escrito como en el pasado y que ya se han cumplido, usted puede estar segurísima que esas cosas se van a cumplir. Y es bueno que nosotros lo sepamos. Hay juicios. Estamos hablando de los 7 sellos, las 7 trompetas, los ayes. Dentro de esos 7 hay 3 grandes ayes que la palabra de Dios nos habla en el libro de Apocalipsis. Cuando todo eso ha pasado, que termina con la destrucción de la gran ramera y Babilonia y la bestia, el anticristo, todo eso es destruido. El Señor viene en una guerra tremenda y final. Es la guerra donde el mismo Señor ha de pelear. Y eso es en el Valle del Armagedón. Allí está, nosotros lo vimos cuando fuimos a Israel. Allí ha de prepararse la guerra donde el Señor mismo va a pelear, gran guerrero. Y entonces el Señor implanta su reino de 1000 años, donde habrá paz, seguridad, justicia, pero
la presencia del pecado, todavía allí estará. No se equivoquen en esto, hermano. En el milenio, el corazón del hombre seguirá, nacerá gente y todo, pero con la marca del pecado. Ya al final, Satanás es suelto, lo sueltan por un tiempo, y en ese tiempo Satanás vuelve a engañar, y van a ser muchos los que se van a sublevar y van a seguir las mentiras de Satanás. Ellos al fin de cuentas, al fin de todo, tendrán que enfrentarse al justo juicio de Dios. Serán lanzados al lago de fuego junto con Satanás, todos sus secuaces, y entonces comienza el reinado, la parte eterna, la eternidad. Unos irán a perdición eterna y otros que se han de convertir durante el milenio, durante la gran tribulación, todo eso. El pueblo de Israel, muchos de los israelitas van a ver al Señor que ellos crucificaron y lo van a aceptar como rey. Y entonces eso entonces es lo que nosotros vemos, la cosa más hermosa que tiene todo el libro de Apocalipsis, es cuando la nueva Jerusalén desciende del cielo y dan una descripción de la belleza de aquel lugar. Allí no habrá llanto, allí no habrá dolor, lágrimas, nada el Señor enjugará toda lágrima, no habrá sol ni luna, porque el Dios mismo les servirá de luz. Y bueno, una felicidad, porque ya sí no habrá pecado. Entonces, nuestra esperanza de la que vamos a hablar ahora es que un día nosotros vamos a estar allí. Pero mientras llegamos, mis hermanas, necesitamos consolarnos. ¿Y cómo nos vamos a consolar? Con la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Y eso es lo que pretendo hacer con el tiempo que nos queda. Y vamos a Primera de Pedro en el capítulo 1, donde vamos a ver algunas cosas que nos van a nosotros a dar un poco de felicidad o alegría, gozo, mis hermanas. Porque el apóstol Pedro, en el capítulo 1, está hablando, notamos que en el versículo 1 del capítulo 1, apóstol Pedro dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, siervo de Jesucristo, y se dirige a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todo el que ha vivido fuera de su país, como su servidora, sabe lo que es vivir en otro país como un extranjero. Y yo le decía a Laura que Dios, en su justicia, una de las reglas, de las leyes que dio a su pueblo Israel, es que tenían que tener un buen trato con el extranjero. Eso está ahí. Y es que el extranjero sabe que tiene limitaciones, las siente con cuanto a sus derechos. Muchas veces se sufre cierta discriminación de parte de los nativos. Recuerdo que cuando fui a la escuela a estudiar, allá en Nueva York, habían
cierta tiranía, ¿no? Se reían hasta de uno por el acento. Entonces, en el trabajo notaba también que a los italianos les decían, creo que era speak, al speak le decían a los hispanos y a los italianos decían guineas y así. Son cosas que si la persona no tiene un carácter, una buena formación en su carácter, esas cosas podrían afectarle, especialmente un niño que va a la escuela y no sabe bien el idioma. Entonces, son cosas que pasan al extranjero. El deseo de volver a su país de origen está siempre latente en el extranjero, la mayoría. La esperanza de volver. Parecería que el apóstol está aquí dirigiéndose a judíos creyentes de la dispersión exiliados en la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Con todo, el hermano William McDonough, me encanta sus comentarios, yo lo cito mucho, lo estudio, lo leo, me gusta pasar rato con él. Y él comenta que es muy probable que el apóstol se estuviera dirigiendo a los creyentes gentiles que fueron dispersos por la persecución ante las naciones de los alrededores. Debían saber, nosotros debemos saber, y ellos tenían que saber, que en ese estado, en ese medio donde ellos estaban desenvolviendo, que uno ni sabe cuánto sufrieron para llegar allí, porque en un estado de persecución y de guerras, la persona sale para salvar su vida y se instala en donde puede. A veces se lo llevan, como fue en el caso de Daniel, y eso a otros países, tienen que servir en esos países. Bueno, habían algunas cosas que ellos debían saber. Debían saber, primero, que fueron elegidos por Dios, dice el versículo 2, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, con un propósito, hermanas, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ellos debían saber eso. Oiga, cuando tú has sido elegido para una posición, tú tienes que sentirte bien. Pero cuando tú has sido elegido para la posición en que Dios te ha puesto, entonces las cosas son aún una posición mucho más alta. Tú debes sentirte bien. Dice que fuimos, el versículo 3 comienza diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. El versículo comienza llamando a la alabanza de vida al autor de nuestra salvación, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este título, oiga bien, presenta a Dios en una doble relación con el Señor Jesús. El nombre Dios de nuestro Señor Jesucristo enfatiza la humanidad del Salvador. El nombre Padre enfatiza la deidad del Hijo de Dios. Se da el pleno nombre entonces
al Hijo, al nombre del Hijo, cuando dice Señor, dice, por la sangre de Jesucristo. Jesús, aquel que salva a su pueblo de sus pecados. Cristo, el ungido de Dios, que ha sido exaltado al más alto lugar en el cielo. Es, al fin, Dios hecho carne. Entonces dice que según su grande misericordia, fue, hermanas, por la misericordia de Dios que hemos sido renacidas. Nosotras teníamos una deuda con Dios. Todas. Y no podíamos pagarla de ninguna manera, mis hermanas. Fue Cristo que pagó el precio de todos mis pecados y el tuyo también, allí en la cruz del Calvario. Esa deuda fue pagada por, como dice aquí, para una esperanza viva, por su grande misericordia. Yo no podía pagarla, la misericordia del Señor lo hizo por mí. Entonces dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. En el original griego, aquí la palabra esperanza significa una expectativa ferviente y confiada. Eso es lo que quiere decir. Cuando usted va al original, usted tiene una idea más amplia de lo que se está diciendo. Entonces, aquí la palabra esperanza, lo que está diciéndonos a nosotros, es aquí una expectativa ferviente y confiada. Esta esperanza es viva, es vigorosa y es activa en el alma del creyente. A diferencia del no creyente, cuya esperanza generalmente se asocia con una ilusión. Por ejemplo, bueno, wow, yo quiero ir a la playa mañana. Yo espero que no esté lloviendo mañana. Yo espero llegar bien mañana a Santo Domingo desde aquí. Esa es una esperanza ilusoria. Pero nuestra esperanza es viva porque se origina en un Salvador que Él murió, pero que también resucitó. Nuestra esperanza viva, hermanas, es Cristo. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Porque esa salvación nuestra, que es tan grande, se la debemos a su misericordia, al Él morir allí en la cruz del Calvario, derramar toda su sangre pura, para que nosotros pudiéramos entonces conseguir lo que nos dice los versículos 4 y 5. Porque el Señor no se quedó en la tumba, fue crucificado, fue enterrado, pero resucitó. Y eso es lo que dice al final del versículo 3. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuestra fe, nuestra esperanza está en un Cristo resucitado. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Una herencia en los cielos. Incluye todo lo que gozaremos en el cielo por la eternidad. Y dice la palabra que es incorruptible. O sea, no se corroe, no se agrieta, no se deteriora,
Dice también que es incontaminada, que significa que está en perfecta condición, sin una mancha o nada que pueda deslucir su pureza. Es completamente pura. ¿Y dónde está? Hermanas, está reservada, está guardada. ¿Y dónde? En los cielos para nosotros. Esa herencia no solo está reservada, sino también nosotros los herederos, también somos guardados por el poder de Dios. Así que no dudemos nunca de la seguridad de nuestra salvación. Mira lo que dice, que sois, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Eso no es la salvación de que cuando creemos, no. La salvación de ya, de este cuerpo, de esta lucha que tenemos con el pecado. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tenemos razón, hermanas, para alegrarnos, aún cuando estamos siendo afligidos por diversas pruebas. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Siendo afligido por diversas pruebas. La certeza de saber que solo por un poco de tiempo, por eso yo quise dejar esto plasmado para ustedes, es un poco de tiempo, hermana. Qué corta es la vida. No entiendo muchas veces por qué tanto nos afanamos en, como dice el Señor, en qué vamos a comer, en qué vamos a beber, en dónde vamos a dormir, cómo, qué me voy a poner de vestir. Y muchas veces ha ocurrido que ponemos en juego nuestro testimonio por cosas vanas que no tienen ningún valor para la eternidad. Y pasamos tanto tiempo en esas cosas vanas que nos perdemos la bendición de llenarnos de nuestro pensamiento y nuestro corazón de las cosas buenas, sólidas y eternas que el Señor nos ofrece. Esto es por un poco de tiempo, hermanas. Este mundo está lleno de incertidumbre. Estamos viviendo tiempos difíciles. La gente no cree en nada. La gente no cree en nada. Por eso da tanto problema para personas aceptar incluso una vacuna. Tiempos atrás, cuando vino la vacuna para el polio, bla, 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 y demás, la gente ponía eso sin problema. Ahora es un lío con esta cuestión de esta vacuna, porque la gente no cree nada. Hermanas, el Señor dice en su palabra, la pregunta que la Biblia nos muestra es, cuando el Señor regrese, ¿hallará fe en la tierra? No cree nada la gente. Esta tribulación es leve y es por un poco de tiempo. Hermanas, tenemos que enfrentarnos a los desafíos que tenemos frente a nosotros. Incertidumbre de que si tendré
¿qué va a pasar mañana? Si tendré trabajo, si cuando termine mis estudios, si lo puedo terminar, que cómo va a ser, si voy a encontrar trabajo, que si, que cómo va a ser si, por ejemplo, para mí es retirada, si algún día me van a parar el cheque por cualquier cosa, podría ser eso un tiempo difícil, digo yo. Nadie sabe, una enfermedad, cuando tú menos lo esperas. Tengo un amigo que estábamos tan contentos y hablando de cosas, que fueron a los Estados Unidos, allá encontraron que él tiene una situación y no puede venir. Incluso me llamó, venme a buscar al aeropuerto, y cuando yo preparándome me llama y me dice, se me ha quedado, se me olvidó que no arreglé el pasaporte, el pasaporte está vencido. Después de ahí, pues bueno, entendía yo que, y yo le dije, bueno, eso te lo arreglo en un día, pero no oí más. Y cuando oí, bueno, dice la esposa, no, él va a tener que ser sometido a una operación. Usted no sabe, usted no sabe. Entonces viene la prueba de alguna manera a la vida del cristiano. Dice que cuando estemos en diversas pruebas, nos alegremos, y que en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Pero para qué? ¿Cuál es la razón? Que un poquito de un pequeño problema aquí. Pasé se me ha puesto un poco lenta, pero me escuchan, ¿verdad? Bueno, la diapositiva se me ha puesto un poquito lenta, pero estamos en el versículo 7, donde dice la razón por la cual a veces hemos tenido que estar sometida a pruebas, y por qué debemos alegrarnos. Dice, cuando sea manifestado Jesucristo, nuestra fe, la cual ha sido sometida al fuego, como el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado Cristo. Cuando el Señor viene, yo le había dicho a ustedes que nosotros vamos a mostrar frente al Señor. Nuestras obras van a ser pesadas. Nuestra situación, porque el Señor, no se le pasa nada al Señor por alto. Él está atento a todo lo que nosotros hacemos, a lo que nos pasa aquí en este mundo. Entonces, esa prueba que yo estoy pasando dice que sometida a prueba vuestra fe, para someter mi fe a prueba, dice que es mucho más preciosa que el oro, que el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El fuego de la prueba, hermana, ¿para qué? Para ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. Ese, el Señor en su manifestación, me va a mostrar a mí, sin que me tenga que decir nada, yo lo voy a ver. ¿Por qué yo tuve que pasar por esa prueba mientras estaba aquí? O el Señor me pasó por ese fuego para pulirme,
para que cuando yo, ese día que yo me encuentre con mi Señor, sea hallada yo en alabanza, gloria y honra. No, entonces, mis hermanas, cuando vemos las cosas de esa manera, no nos alegramos aún en las pruebas, porque amamos al Señor sin haberle visto, hemos creído en Él, aunque ahora no lo veamos. Nos alegramos con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Al final, cuando ya todo esto haya pasado y el Señor recoja su iglesia, ¿qué nos queda, mi hermana? La salvación de nuestra alma. Y eso vale la pena cuando usted sabe de qué el Señor lo está salvando. Es que no pudimos entrar en lo que son los juicios de Dios y lo que va a pasar en este mundo. Si solamente pensáramos en eso sin siquiera pensar en lo que es una eternidad sin Dios en el infierno. De eso nos ha librado el Señor. La salvación que nosotros tenemos es grande. Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos, hay que cuidarla. No descuidemos nuestra salvación, esta salvación tan grande. Debo vivir entonces, hermana, con una conducta, porque la palabra de Dios me dice que yo tengo esa herencia. En otro lugar, aquí en el capítulo 2 de este mismo Primera de Pedro, esta misma carta, nos dice quién somos. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, no como cualquier cosa. ¿Para qué? Bueno, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermanas, yo soy un pueblo escogido por Dios. He sido apartado, santificado, porque la palabra aquí nos dice que nosotros somos llamados a ser santos, aquí mismo en el capítulo 1, a ser santo en toda nuestra manera de vivir, el versículo 15 y el versículo 16. Aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, no en una cosa o cuando voy a la iglesia, en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. El Señor, la palabra iglesia, ¿sí?, sacado fuera. El Señor apartó iglesia, su iglesia la sacó fuera del campamento, fuera, como hizo con el pueblo de Israel. Siempre su pueblo fue llamado a ser santo, a santificarse. Es que Dios es un Dios santo y requiere santidad. Y cuando yo hablo de santidad, hermanas, tengo que explicar, porque hay personas que creen que santidad es alguna otra cosa, que yo no sé, irse a una montaña. No, mi hermana, precisamente Dios los quiere aquí para hacer un trabajo, porque somos embajadores. En la montaña, ¿a quién le voy a hablar? Yo tengo que hablar de las cosas que Dios ha hecho por mí. Dice, para hablar de las sillas
de nuestro Dios. Entonces, allá a una montaña, allá lejísimo, donde no haya nadie, para yo estar un santo allá arriba. No, mi hermana, ni que un traje que llegue allá y cubierta la cara, que nada más se vea la nariz, porque así estamos todos hoy en día, ¿sabes? Nada más, ni la nariz, porque nada más se nos ven los ojos. Así que esa parte ya se ha hecho. Ya yo me he hecho muy amiga de la mascarilla esa, soy amiguísima de ella, ya me hace hasta falta. Porque, usted sabe, pero no es eso, hermana. Es una serie de cosas que tendríamos que sentarnos a hablar. ¿Qué hace de un hijo de Dios santo? Nosotros no podemos hablar como hablan las demás personas. Nosotros no podemos actuar como actúan las demás personas. Nosotros no debemos llevar nuestras finanzas de la misma manera que las llevan aquellos que no tienen ningún concepto de que tendremos que darle cuenta a Dios. Nosotros no podemos, mi hermana, hacer yugo desigual. Eso y muchísimas otras cosas implica la santidad. Usted tiene algún negocio, sea claro en su negocio. ¿Eso es ser santo? Usted cogió un dinero, le llegó, qué sé yo, que averigüe de dónde salió. Y podemos dar muchos ejemplos porque hay gente que está haciendo locura, creyendo que yo estaba en el banco un día y entonces me decía una ya de la fila de adelante, hablando con otro que estaba atrás, y yo estaba oyendo todo esto, y le decía a ella que le depositaron muchísimo dinero ahí que en la cuenta de ella no sabía de dónde salió ese dinero, pero ella lo cogió. Fue una bendición, eso fue una bendición de Dios, y ella no iba a averiguar. Y yo dije, ay, mi madre. Entonces estamos a veces viéndonos por el lado que no es. Ceñir los lomos del entendimiento. Yo tengo que saber, ser entendida. ¿Y cómo lo voy a hacer, mi hermana? Tome tiempo para estudiar. Óigame, no leer así rápidamente lo que es bueno. Una meditación es buena, yo leo más de una. Pero hay que sentarse con la palabra y dejar que el Señor le hable a uno. Usted tiene que sentarse a hablar con el Señor también, pedirle al Señor muchas cosas que necesitamos para madurar espiritualmente. Usted tiene que ser sobria. ¿Qué es eso? Una persona que no está borracha, el borracho no piensa, el borracho anda por ahí sin balance, no puede mantener el balance, y todo el mundo se da cuenta que está borracho, que está hablando tonterías y riéndose y de qué se ríe él, así locamente. No, nosotros no podemos estar así. El cristiano que está esperando la venida de su Señor está sobrio. Esperar en la gracia que se nos traerá cuando Cristo sea manifestado. Hey, hermana, si no tenemos esperanza, no podemos, dijo alguien, que el ser humano puede vivir 24 horas, 40 días sin comer. Puede vivir. Pero puede pasar también en la cárcel y puede pasar por situaciones de abusos mentales y físicos. Puede pasarlo. Pasaron algunos que estuvieron presos de guerra, pero lo mantuvo vivo la esperanza, hermana. Pero el ser humano no puede vivir sin esperanza. Entonces, hay que esperar en la gracia que se nos traerá cuando Cristo sea manifestado. Eso nos da aliento y nos ayuda para luchar, para seguir adelante.
para perseverar, para ser mejor, para que el Señor nos encuentre siendo mejores que lo que fuimos ayer, espiritualmente hablando. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. El tiempo ha llegado, mis hermanas, de parar aquí, y yo las dejo a ustedes con esto. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. El Señor les bendiga.